Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un especial saludo para las personas que nos escuchan a través de este medio, Buscuenti Radio Online, porque recuerda que donde estás no es el final. Bueno, les damos un cordial saludo, una bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores Jiménez en su segmento Mi Familia y su Legado. Así que, doctor Jiménez, bienvenido, ¿cómo está? Muy buenos días, bien, adiós, gracias y muy contentos de iniciar este último mes del año. Dios ha sido bueno y nos ha permitido un año de actividad, un año con vida, así que es un mes muy especial, ¿verdad? Todo lo hacemos familiar, tiene un sentido pues, que le dio nuestro Señor Jesucristo al venir a esta tierra. Ese es el verdadero sentido de un mes, que no solo concluye un año, sino que representa, ¿verdad?, su venida a esta tierra. Y qué mejor que haciéndolo considerando su palabra, considerando su voluntad, porque Él vino para mostrarnos su voluntad. Así que vayamos y estudiemos y practiquemos su voluntad en esta tierra. Empezamos el tema de la oración y el día de hoy es ora por tu familia. Así que, señor, señora, esposo, esposa, hijo, hija, nieto, nieta, necesitamos cada uno orar por nuestra familia. Dios lo establece así en su palabra, que oremos, intercedamos unos por otros, pero particularmente en la familia es un elemento fundamental, es un elemento de comunión con el Padre y de poner delante del Padre a cada uno de nuestros integrantes de la familia. El consejo práctico de la semana pasada fue que conectemos con el Padre Celestial. ¿Se acuerdan de este pensamiento dominante? Que tenemos cientos, miles en el día, y entonces hay que poner un pensamiento dominante, un pensamiento que nos dé perfectamente enfoque. Y para enfocarnos, pues hay que conectarnos con el cielo, ¿no? Hay que mirar las cosas de arriba, poner la mira en las cosas de arriba, así que sintonizamos con el Señor. Por eso hoy empezamos así, empezamos considerando al Señor, ¿verdad? En esta mañana de lunes de la primera semana de diciembre, del último mes, nos enfocamos en poner las cosas de arriba, en poner la mira en las cosas de arriba, en conectar con Dios, en buscar su palabra, su guianza, su consejo, su dirección. Y entonces, poniéndonos en sintonía con Él, ahora sí todas las actividades, las de la mañana, las de la escuela, las del trabajo, las de la casa, las de el negocio, las de los vecinos o la comunión con los vecinos, eh, en fin, todas aquellas cosas que son parte de nuestra cotidianidad, pues las alineamos a lo que Dios nos aconseja desde muy temprano, desde el inicio de nuestras actividades. Vamos a seguir viendo la plataforma del amor de Dios. Recuerden, Dios es amor. En esa plataforma corren todos los demás programas. Su bondad, su misericordia, su gracia, su favor, la mansedumbre, la paz del Señor, su misericordia, su bondad, la paciencia, todos esos atributos del Señor corren en su plataforma que es el amor. Dios es amor. No solo, no es una emoción, no solo es una decisión. Dios es amor, es su persona misma. La persona de Dios es amor. En el nuevo pacto con nosotros estableció esta plataforma del amor. Siempre ha tenido amor, pero particularmente le dio un giro eh, como el camino al cumplimiento de su voluntad, su amor. Ese es el camino. En el Antiguo Testamento, en el Antiguo Pacto, el cumplimiento de la ley, ¿verdad? La ley que a través de Moisés les dio, que consistía en 613 mandamientos. ¿Y qué pasó? Pues que no hubo ser humano en esta tierra que pudiera cumplir con la ley. Pero sí sirvió para que el hombre se diera cuenta que sin el Señor será imposible agradarle, vivir en la dimensión y a la manera que Él dispuso
desde antes de que fundara este mundo. Así que el cumplimiento de la ley de Moisés era esa serie de mandamientos, ¿verdad? Y entonces viene nuestro Señor Jesucristo y establece un nuevo y mejor pacto que hace que venza el anterior, que caduque el anterior y establece el nuevo pacto. Y en este nuevo pacto el amor es el cumplimiento de la ley. Ahora estamos bajo un mejor pacto, bajo una mejor ley, la ley del amor. Y eso es lo que vino a establecer nuestro Señor Jesucristo y dijo, en la ley, en el amor al prójimo se cumple la ley. Vamos a Romanos 13, 8 al 10 de la Reina Valera. Dice, no debas a nadie nada, sino el amarse unos a otros. Esa es la deuda que tenemos con nuestro prójimo. Así que, señor, señora, hijo, hija, papá, mamá, abuelo, nuestra deuda del día de hoy es amar a nuestro prójimo. Y nuestro prójimo más próximo, pues son los de casa, los de nuestra familia. Así va diciendo. Dice, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. ¿Ve? La nueva ley es la del amor, ya no la de Moisés. Es útil, es interesante porque conocemos el carácter de Dios a través de ella y conocemos nuestra condición. Pero ahora la ley del amor. Y sigue diciendo, porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y entonces Dios le revela a Pablo y dice, a ver, haz un recuento de los mandamientos de la ley de Moisés. Y hace un recuento, ¿no? Todos conocemos los 10 mandamientos, ¿no? Los que no parecían, son el eje, pero había muchos más, 613 para ser preciso a los que les gustan las matemáticas. Pero aquí dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo. Así que el cumplimiento de la ley es el amor. La nueva dimensión de este pacto, del pacto que establece Dios a través de la redención de nuestro Señor Jesucristo, es el amor. Por eso la insistencia, ¿verdad?, de que establezcamos la plataforma del amor de Dios en casa, en nuestras relaciones cotidianas, en la manera de abordar nuestras diferencias. Hay diferencias muchísimas. Fíjense, Dios dice que los que nos casamos somos ahora uno en Él. Sí, pero seguimos siendo dos personas. Dos personas con pensamientos, con abordajes, con inquietudes diferentes, con inteligencia dada por Dios, diferente. A ellas las hizo ayudas idóneas. A nosotros, sacerdotes de casa. Pero ambos somos hijos. Y como hijos, coherederos de la gracia, coherederos juntamente con Cristo, esposo y esposa, niño, niña, hijo, hija, abuelo, abuela. Ahí estamos incluidos todos en esta plataforma del amor de Dios. Y entonces ahora vamos a nuestro tema, entremos al tema de orar unos por otros. ¿Por qué orar? Primero, la oración es esta manera, esta forma, esta intención cotidiana de comunicación con nuestro Padre. Hay que sintonizar con Él. Por eso leemos la palabra, por eso la escudriñamos, la meditamos, la oramos. Hay que orar la palabra. Ore usted la palabra. Porque el Espíritu del Señor se la va a revelar en esos tiempos. Entonces, vamos a ir viendo esta oración por la familia. Y vamos a tomar como cita a estudio el Colosenses 1 del 9 al 11. Y ahora vamos a leer la palabra de Dios para todos. Se las voy a leer primero de corrido y luego la vamos desglosando para ir entendiendo cada parte. Por lo tanto, está hablando Pablo
recibió los informes de los colosenses por parte de Epafras, perdónenme, ¿eh? Por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Dice Pablo, no hemos dejado de orar por ustedes. Así que, cabeza de casa, papá, esposo, varón, no hemos dejado de orar por ustedes. No podemos dejar de orar por los de nuestra casa, nuestra esposa, nuestros hijos, los abuelos, los tíos, los sobrinos, los primos, la casa. Pedimos a Dios orar. ¿Qué oraba Pablo? ¿O qué le revela a Dios que hay que orar por nuestra familia? Por supuesto que nuestras necesidades apremiantes, la salud, eh, el día a día, el ir y regresar, el que seamos guardados en nuestro salir y en nuestro entrar, etcétera. Pero hay otros elementos fundamentales de la oración que establecemos con Dios, con nuestro Padre. Dice, pedimos a Dios que los llene del conocimiento para entender su voluntad y que les dé toda clase de sabiduría y entendimiento espiritual, para que así vivan de una manera que dé honor al Señor y para que le agraden en todo, que puedan dar una cosecha de toda clase de buenas obras y que crezcan en el conocimiento de Dios, que les fortalezca el poder glorioso de Dios para que puedan resistir todo con paciencia, con alegría. Vaya oración que le da Dios a Pablo por los colosenses. Vaya oración que nos está dando Dios a ti y a mí por los de nuestra casa, por esposa. Todos tenemos que orar unos por otros para poner delante de Dios nuestra familia. Porque donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. Porque somos una familia en la fe. Porque somos la familia de Dios. Porque ponemos delante de Dios para que se cumpla su voluntad en nuestra casa. Claro que nosotros conocemos de manera particular a cada uno de los miembros, pero Dios va más allá. Dios conoce el corazón de tu esposa, varón. Dios conoce el corazón de tu esposo, esposa, mucho más profundo que lo que tú ves. Porque en ocasiones vemos lo que parece evidente, lo que se muestra de manera cotidiana, pero Dios ve hasta nuestras intenciones, o sea, hasta lo que no dijimos. Eso lo ve el Señor. Por eso cuando hablamos con Él, pedimos por cada uno de los miembros de familia, porque Él nos conoce en esa profundidad. Entonces, Pablo, recibiendo estas noticias de los colosenses, pone esta perspectiva de la oración. Apliquémosla a nuestra familia, vivámosla. Vámonos entonces por las porciones de cada uno. Dice, por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. Y quiero decirles, las noticias que recibía Pablo era de que habían aceptado al Señor Jesucristo como Señor y Salvador. Primer tema en nuestra casa, en nuestra intercesión por nuestra esposa, por nuestro esposo, nuestros hijos. Gozarnos de que han recibido a Cristo en su corazón. Y si hay alguno que no lo ha recibido, poner delante del Señor esa petición. Señor, que te conozcan. Si yo soy el conducto, que yo sea el testimonio de tu amor. Que tu amor la alcance con mis manos, con mis abrazos, con mis palabras, con mi actitud. Imagínense que nuestro hijo diga, wow, ¿cómo no creer en Dios? Si conociendo a mi papá, sé que he visto a Dios. Así dijo nuestro Señor Jesucristo. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Ese es el tamaño de testimonio que necesitamos papá y mamá ante nuestros hijos. Que por el trato con ellos sepan que existe un Padre amoroso en los cielos, que está deseoso de que le conozcan de manera personal. Primer punto de nuestra oración, o uno de los puntos fundamentales de nuestra oración. Por eso dice Pablo en esta referencia. Por lo tanto, desde que supimos todo eso, no hemos dejado de orar por ustedes. O sea, supieron que habían aceptado a Cristo. ¿Tú recuerdas desde cuándo aceptaron al Señor tu familia?
Demos gracias. A veces pasamos por alto eso, pero la salvación se vive todos los días. Cada mañana empezamos a vivirla y en el día la vivimos. Es nuestra salvación y tan es relevante, imagínense que, imaginémonos todos, David cuando estaba en aflicción decía, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te angustias? Pero seguiremos alabando al Señor, el Dios de nuestra salvación. O sea, él decía, en tiempos de dificultad, recuerdo que Dios me ha dado la salvación. Que cada uno de los integrantes de nuestra familia reconozca hoy, este día, que Dios nos ha dado la salvación. Y nosotros agradecerle a Dios, a Jesucristo que estableció la oración de comunión con el Padre y que nuevamente se lo revela a Pablo. La salvación es algo invaluable y la recibimos de parte de nuestro Señor Jesucristo. Ahora nos corresponde a nosotros en familia tener esa disposición de gratitud delante de Dios por la salvación. Y por eso la propia palabra nos señala en Primera de Tesalonicenses 5, 17 y 18, dice, oren sin cesar. El tiempo de oración y puede ser de varios momentos durante el día. Esposo, tienes un momento y tienes que reportar en el trabajo, ponlo en oración, minutitos antes. Esposa, hay cosas que te ocupan y que te tienen afligida o pensando en ellas, ponlas en oración. Niños, el examen, el trato con tus compañeros, ponlos en oración. Que tu conducta pueda mostrar que Dios les ama, que existe un Dios amoroso y que existe una salvación. Imagínense nada más por nuestra conducta, ¿eh? Y sigue diciendo en el 18, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús. Dios establece, oren sin cesar, oramos unos por otros, por este día, por las cosas cotidianas, por la sanidad cuando hay unas personas en quebranto, pero aún antes del quebranto, darle gracias a Dios, dice, por todo, porque estamos vivos, porque estamos despiertos, porque te levantaste, porque aunque estás apurado y atareado y atareada, estás vivo. Sí sé que el tiempo pasa rapidísimo y entonces hay tantas cosas que a veces no podemos hacer, pero necesitamos poner en oración todo eso. Señor, tengo un día de 20,000 cosas, pero he de hacer aquellas que están en tu voluntad. Así que dame diligencia, dame entendimiento. Permíteme ver tu gracia y tu favor en medio de esta abrumador día de tareas. Y entonces Dios pone, en primer lugar, dice la palabra, que pone su paz en nuestro pensamiento y en nuestro corazón. Fíjese, vaya que necesitamos paz en los días ajetreados, ¿no? En los días de tanta actividad. Necesitamos paz. Y vuélvala a poner en su pensamiento y en su corazón, pedirle a Dios que la vuelva a poner a mediodía, a media tarde, sí en la noche cuando dice, bueno, otra reunión más y yo ya estoy, pero si gastado, ¿no? Pues vuelva a poner en oración. Señora, si usted sabe de su esposo que hoy es un día importante por el trabajo, una serie de decisiones, etcétera, póngalo en oración. Diciendo, Señor, aquí está, pongo en tus manos a mi esposo. Dale tu paz y dale tu entendimiento para que vea tu propósito que hay en esa reunión, para que vea el corazón de las personas, no solo las tareas, para que vea tu propósito para cada uno de sus compañeros de trabajo. Eso es lo que está diciendo Pablo. Oren sin cesar. Den gracias a Dios, porque esa es su voluntad, que seamos agradecidos, dice. El 18, Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 5:18 dice, den gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con ustedes en Cristo Jesús.
en nuestro Redentor. Por eso empezamos así, en este nuevo pacto. Ven, la palabra de Dios es un hilito conductor de su voluntad. Y en todo momento nos está mostrando. Y ahora que somos hijos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, por la labor y la obra redentora en la cruz, podemos orar y podemos dar gracias por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros pequeñitos, el que ya habló, el que no ha hablado, el que ya está en la escuela, el que va a la universidad, ¿verdad? Sus primeros tiempos de universitario. Que el Señor lo fortalezca, que el Señor le dé entendimiento. El conocimiento es una parte, pero el entendimiento y la sabiduría son más allá del conocimiento, no son datos, no son referencias bibliográficas. Es la voluntad del Padre la que va a cumplir nuestro pequeño que ya está en la universidad, o el que se va a casar, o el que está en el vientre de mamá. Hay que decirle que Dios puso aliento de vida. Dios sopló y puso aliento de vida en el bebé que está en el vientre. Necesitamos tener esta dimensión de la oración, porque ese es sintonizar con Dios a cualquier hora del día, cualquier momento, en todo tiempo. Dice, oren sin cesar. ¿Qué quiere decir? Que usted puede estar haciendo su actividad y diciendo, Señor, esta actividad la pongo en tus manos, porque sí es importante la actividad, pero es más trascendente el propósito de la actividad, alcanzar a personas. Usted tiene una empresa, da un producto, da un servicio, es alcanzar a las personas a través de ese producto y servicio. Los debe bendecir, que se acuerden, wow, este cuaderno alguien lo hizo con amor. Esta estufa, esta casa que me vendieron, alguien le hizo con amor. Cada detalle se percibe el amor de las personas. ¿Se imaginan? En los productos y servicios de su empresa llegue a las personas el amor del Señor. Es viable. Haciéndolo bien, haciéndolo de buena manera, todo como para el Señor. Así dice la palabra. Y todo lo que hagan y digan, háganlo como para el Señor. Esa es nuestra oración por nuestros hijos, ¿verdad? Señor, que mi pequeño en la escuela, tú brilles a través de él. Que hable palabras que tú le has sembrado en el corazón. Porque eso estaba orando Pablo. Sigue en esta cita que estamos estudiando de Colosenses 1:9. Pedimos a Dios que los llene de conocimiento, del conocimiento del Padre, del conocimiento que transforma, de esa palabra que es eterna. Dice, lo primero que uno necesita pedir por nuestros hijos, nuestro esposo y nuestra esposa, es que Dios los llene del conocimiento de Él. Mire, si Dios llena del conocimiento de Dios a su esposo, él va a hacer las cosas del trabajo fáciles, porque le va a ser provista la mente de Cristo, de aquel que creó todas las cosas. Imagínense que nuestro pequeño que va a la primaria y que tiene que aprender a leer y a escribir, nosotros declaramos, Señor, llénalo de tu conocimiento. ¡Wow! Del que creó la ciencia y el entendimiento y el saber y las matemáticas, la geografía, la historia. Y lo ponemos nosotros en manos del Señor, llénalo de tu conocimiento. No, lo demás es añadidura. Fíjense, nuestros hijos aprenden a leer y a escribir fundamentalmente como principio. Por favor, papás, entendamos. Lo primero que deben leer o leer y escribir es la palabra de Dios. Porque si empiezan por ahí, entonces el cristal de su entendimiento del árbol de la ciencia del bien y del mal será el árbol de la vida, el árbol de Dios. Verán el conocimiento y el entendimiento de las ciencias a través de la vida que da Dios. Si ese es el fundamento para leer y escribir, ahora sí, lo demás será añadido. No leen y escriben para ser mejores personas. Dios los escogió antes de la fundación del mundo. Ya son valiosas para Dios. Herencia de Dios son los hijos, cosa de gran estima. Ya lo son. Punto número 1. Leen y escriben
para que sean llenos del conocimiento de Dios. Claro, lo son desde que nosotros se lo externamos. Por eso al bebé en el útero le hablamos de la palabra. Oramos por él, oramos con él. Qué bonito es cuando se mueve, ¿no? Y patalea y, ay, mira, ya me respondió. Claro que le responde, los escucha y aprende. En el vientre aprende. Entonces, léanle un salmo. Pidan al Señor que sea lleno del conocimiento tuyo. Ah, pues le leen un salmo. El Señor es mi pastor, bebé. El Señor es nuestro pastor en esta casa, incluyéndote a ti. Ya, ya le empezó a dar conocimiento de parte de Dios. Declarar la palabra para ponerla delante del Padre y decir, Señor, que se cumpla tu voluntad. Por eso nuestro Señor Jesucristo dijo, Padre, cuando les enseñó a orar, insistamos en esta parte fundamental de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo cuando le piden que les enseñe a orar. Padre nuestro que estás en el cielo. Primero, conexión corazón a corazón. Así que oremos así. Padre, aquí está mi esposo, aquí está mi esposa. Que sea llena de tu conocimiento. Aquí está mi hijo. Aquí está este joven, Padre, que tú me diste por hijo y que va a la universidad, que sea lleno de tu conocimiento. Está haciendo una maestría, vuélvelo a poner. Padre, que sea lleno de tu conocimiento. La maestría, el doctorado. Dios es el que hizo todo esto que vemos, toda la creación, todo el conocimiento es de Él. Él lo hizo, el hombre lo va descubriendo. Pero Él lo hizo, ya estaba. Estas ondas a través de que se da el Internet, ya estaban ahí, Dios las hizo. El hombre las empezó a utilizar. De repente le damos más crédito al hombre que al creador, pero el creador hizo este medio en el que nos podemos comunicar vía digital. ¿Se imagina? Pablo dice eso. Dios le revela eso y nos lo está revelando a nosotros, a usted y a mí, a ti, niño, a ti, niña. Ahora, niño, tú oras, pon a Dios delante de Dios, pon a tus padres. Señor, tú sabes el trabajo de mi papá, que nos lleva, nos deja en la escuela y luego corre a su trabajo, que sea lleno de tu conocimiento. Fíjese, una porción de la Biblia, que sea lleno de tu conocimiento, mi papá. Te lo ruego, Padre, y te doy gracias por ello. ¿Ven? Empezamos a orar la voluntad del Padre. Él quiere llenarnos. Él quiere que nosotros, cada uno de nosotros, sea lleno. Por eso dice también en la palabra, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe, a la estatura de la plenitud de Cristo. Dios tiene el anhelo de que plenamente Él sea en nosotros. Por eso dejó a su Espíritu Santo en nosotros. Y por eso Pablo pide eso, que sean llenos de tu conocimiento. Entonces, imagínense poner esta pequeña porción de la palabra en manos del Señor para que Él llene a nuestro esposo, a nuestra esposa, del conocimiento de Él. Y entonces le conozcamos como Padre y entonces le busquemos como el que guía. Y entonces sí decimos, Espíritu Santo, pues ahora sí, revélame lo que ya el Señor escribió en mi corazón, porque ahora la palabra es escrita en nuestro corazón. Y el Espíritu Santo es el encargado de recordárnoslo. Y entonces estamos en esa junta, en ese momento difícil, está nuestro joven universitario siendo confrontado, diciéndole, aquí todos fumamos marihuana, no sé por qué tú no. Pero entonces ahí viene la palabra. Ahí viene esa verdad, que la plenitud de nuestro joven es la voluntad del Padre y que el Espíritu Santo mora en él y que él es templo del Espíritu Santo y que debe ser honrado para el Padre. Por lo tanto, dice, pues tú podrás fumar marihuana, yo no. La razón, muy sencilla. El Espíritu Santo mora en mí. ¿Quién se lo reveló? Dios. Por eso dice, pide que roguemos al Padre que seamos llenos del conocimiento de Él. Y esto sucede a través de leer, de meditar y de orar la palabra. El consejo práctico para esta semana, pidamos que seamos llenos
del conocimiento de Dios. A cada uno, esposo, esposa, hijos, abuelos, tíos, y todos los que son de nuestra casa, sobrinos, todos están incluidos. Nuestro ruego al Señor es que su palabra tome asiento en su corazón y sea una manera de vivir. Que cada día le conozca más a Dios. Que tengan una semana llena de Él. Buen día.